si fuesen los últimos meses de tu vida, ¿qué harías? Yo estaba a la 1 de la mañana en mi casa y de repente yo escuché como una voz interior que decía, tienes que ir a ver a Mariano, tienes que ir a verle. Me vestí, fui a casa y esa era ya la última noche y me planté allí en casa sin saber por qué a esa hora. Y efectivamente estaba en esto. Lo llevé al hospital en una ambulancia, me cogió la mano y me dijo, Ignacio, diles que me ayuden a ir al sitio donde. Pocas horas falleció. Marcharte, ¿no? Pues es como nacer, es un proceso. Las personas cuando están cerca de la muerte, lo que más dicen es... Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, luego cómo viven, cómo son, cómo enfrentan sus vidas y sus realidades. Al vivir de tan cerca la muerte, yo he tenido experiencias que de una manera racional no encuentro respuestas. Todos, absolutamente todos, han perdido el miedo a la muerte. No importa vivir 100 años, lo que importa es la intensidad con la que tú hayas vivido. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Hoy traemos un episodio que seguro que os va a encantar porque son temáticas que sé que para nuestra comunidad son siempre muy interesantes. Hablaremos de conciencia, de experiencias cercanas a la muerte. Hoy tenemos al autor de este libro que tengo en mis manos. Y si mañana no estoy, Ciencia, Mente y Espiritualidad para una vida intensa. Ignacio Rabadán. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, un placer. Muchísimas gracias por invitarme y un gustazo estar con vosotros. El placer es nuestro. Ya estamos teniendo una charla off the record súper interesante que creo que hay que ponerlo aquí ahora encima de la mesa. Sí. Todo lo que vamos a tocar y nada. Yo estoy muy emocionada de que estés aquí, Ignacio, porque, bueno, entre muchos temas que vamos a tocar, creo que has abordado un tema no solo desde la investigación y desde el estudio y la curiosidad, tan importante, ¿no? La curiosidad, que creo que estamos en una sociedad que falta mucha curiosidad por temas que son básicos y súper relevantes en nuestra vida, ¿no? Como puede ser el tema de la muerte, ¿no? Y esa vida que puede haber después de la muerte, o qué pasa, qué es esto de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, yo estoy muy emocionada de poder aprender, reflexionar y escucharte hoy aquí de esta temática que a mí me interesa tanto a nivel personal, de la vida y la muerte, y sobre todo no solo tu conocimiento o tus reflexiones que vienen a raíz de tus investigaciones o estudio propio, sino también de tu propia experiencia, ¿no? Yo creo que cuando alguien habla desde su propia experiencia, bueno, pues es un regalo para todos podernos nutrir de experiencias que son de otras personas, pero que nos pueden resonar en nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, un placer tenerte aquí. Sí, no, nuestra intención con este capítulo es sobre todo esto, ¿no? Conversar acerca de la muerte, lo interesante que es tenerla más presente y cómo eso puede mejorar, por ejemplo, nuestra vida, cómo el hecho de las experiencias cercanas a la muerte también nos pueden ayudar a tener una comprensión distinta de la propia vida, ¿no? Todo esto. Pero antes, claro, tú de formación eres ingeniero informático, ¿no? Lo primero que queríamos preguntarte es cómo aparece el interés por todo esto, si es a raíz de alguna experiencia personal, es decir, ¿cómo haces ese puente y empieza todo este camino? Pues sí, yo soy ingeniero informático, como bien dices, y además lo soy desde los 13 años, que sabía perfectamente que yo me quería dedicar a la informática mucho antes de que nadie supiese ni lo que era la informática. No había prácticamente facultades de universidades de informática, ¿no? Y a mí siempre me había llamado la atención. Pero es verdad que desde pequeño, desde los 12, 13 años, yo el primer libro que me leí fue el de Vida después de la vida de Raymond Moody. Ajá. El primer libro que me leí. Y eso ya es un indicador de que hay algo que hay dentro que te dice, oye, tú vas a investigar estas cosas por el motivo que sea, ¿no? En ese momento era, y lo has dicho súper bien, Sara, es la curiosidad. O sea, la curiosidad es básico, es que el ser humano tiene sed de conocimiento, tiene sed de más, es que queremos ser cada vez más, ¿no? Y eso, la única forma de llegar es a través del conocimiento y la propia experiencia, ¿no? Como también comentabas. Entonces, yo, todo el libro que llegaba que hablaba de experiencias cercanas a la muerte o de fenómenos así un poco paranormales, ¿no? Pero no tanto el de fenómeno ovni y eso, sino más centrado en qué puede haber más allá, ¿no? Pues me los devoraba. Y entonces fui un poco investigando las dos cosas. También me interesó muchísimo la psicología, ¿no? Porque yo tengo una mente que es muy inquieta. Yo soy zurdo además, yo no sé si tendrá relación, pero es mi capacidad de estar todo el rato pensando, imaginando cosas, preguntándome el por qué, es continua. Pero no desde el punto de vista de la ingeniería de cómo funciona un reloj o cómo funciona el ordenador, sino de cómo funciona la vida.
Y entonces eso me llevó también a leer temas de psicología y luego, pues bueno, cuando yo he estado que he necesitado ayuda de que me siento mal por lo que sea, pues vas a un psicólogo y hay psicólogos fantásticos que te pueden ayudar, ¿no? Pero me quedaba un poco todavía de decir, esto está bien, pero tiene que haber algo más, ¿no? Y entonces empiezas a descubrir disciplinas y todo te va llevando, porque da igual la disciplina que explores, que puede ser... y el libro es un compendio de varias disciplinas, ¿no? Es desde la psicología, la psiquiatría, la antropología, las experiencias cercanas a la muerte, la espiritualidad. Todo al final se estudia o se investiga porque queremos ser cada vez más. Y yo sí que es verdad que hubo una época con los 43 años que empezaron a venir distintos momentos malos, y yo diría que a cada cual peor, ¿no? Se fueron encadenando durante 5 años, pues cosas que a mí me hacían mucho daño y que me repercutían, ¿no? Entonces yo trataba de alguna manera ponerlo en perspectiva y decir, la vida es un milagro, la vida es muy bonita. Y las cosas que te pasan malas o negativas, a lo mejor luego no eran tan malas o a lo mejor has crecido con ellas, y lo abordé, gracias al bagaje que tenía de haber leído y de haber investigado, lo abordé de esa manera y la verdad es que me fue fantástico. Y pensé, oye, esto yo de alguna manera lo tengo que contar. Y yo pensé en mis hijos. ¿Cómo le contaría a mis hijos cómo pueden afrontar la vida y cómo pueden afrontar la muerte sin tener miedo y demás? Y entonces por eso salió este libro, ¿no? El último, digamos, el último episodio más, digamos, que fue el más vivencial fue el fallecimiento de mi hermano después de una larga enfermedad, de un cáncer de páncreas, que antes de fallecer yo le pude leer el libro, ya estaba en borrador, estaba ya para imprenta. Y la verdad es que hablábamos muchísimo y cómo él vivió todo el proceso y cómo él se marchó con un estado de plenitud, ¿no? De haber vivido, eso luego te deja un buen sabor de boca tremendo. Justifica, ¿no?, mucho todo el viaje que has hecho, ¿no? El ver que tiene un poco esa repercusión de poder llegar a impactar positivamente en la partida de tu hermano, de que no sea tan doloroso. Entiendo que fue un poco esa sensación, ¿no? O sea, el libro, yo pensaba que lo habías escrito a raíz de la muerte de tu hermano. No, ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Ya estaba prácticamente terminado, pero siempre con esa reflexión de qué es la vida, cómo puedo yo aprovechar es lo del vivir el aquí y el ahora, pero de una manera más profunda, porque parece como que el vivir el aquí y el ahora es, saborear el momento. Todo eso está fenomenal, es fantástico, pero eso es tremendamente difícil de conseguir, ¿no? Realmente, donde no hay espacio y donde no hay tiempo, es en el interior de nosotros mismos. Cuando tú estás en comunión contigo mismo, cuando tú estás en un estado de conciencia pleno, ahí es cuando... Pero eso no puede estar todo el día, no puedes estar todo el día. Bueno, hay personas que lo consiguen, muy pocas, ¿no? Pero en verdad, los que, pues eso, tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tal... Entonces... ese estar presente es cómo puedo llevar yo el estar máximo presente, cómo puedo disfrutar la vida a tope y al máximo, pero no viendo la vida de... Si fuesen los últimos meses de tu vida, ¿qué harías? Bueno, pues viajaría, pues me tiraría de paracaídas. Bueno, eso son experiencias, pero en verdad yo creo que el que ha entendido bien la vida, si te quedan unos meses de vida, lo que quieres es abrazar a los tuyos, es decir, te quiero, es amar con todo lo que tú puedes amar a las personas. Y eso es lo que de verdad descubres, ¿no? Cuando, de hecho, las personas cuando están cerca de la muerte, lo que más dicen es te quiero. O sea, es te quiero, es hablar, es... Entonces, ¿cómo podemos no esperar a ese momento y vivir muy bien? Claro. Y cómo cuando llega ese momento, que sabemos ya desde la mecánica cuántica, las experiencias cercanas a la muerte, lo que nos dicen las distintas religiones o el sentimiento de espiritualidad que tenemos, que es muy fuerte desde siempre, pues compaginando esas dos cosas, cómo puedes montar un modelo de vida fantástico, al margen de lo que pase. Entonces tú ya tienes interés sobre la muerte, cómo vivir una vida más plena, y coincide en el tiempo. Es que me parece como una sincronicidad, sí, ¿no? Muy significativa, ¿no? Absolutamente. Y la experiencia de la enfermedad de tu hermano y tu acompañamiento hacia su muerte, ¿no? ¿Hizo que cambiases el libro o todo lo que habías escrito iba en sintonía con lo que viviste con tu hermano? No sé si me... Estaba en sintonía. De hecho, yo creo que las casualidades no existen. Eso, yo por lo menos en mi experiencia, no, es que por eso es que me parece años de vida, una sincronicidad muy importante. Para mí no existen las casualidades y me han pasado un montón de cosas. Yo no lo puedo demostrar, es mi experiencia, ¿no? Y esto no fue una casualidad que yo tuviese todo esto tan trabajado, esa cercanía que yo tenía con él.
Y por otro lado, lo único que hice fue añadir el epílogo. Al final, cuando él falleció, todavía no había ido el libro a imprenta y hice el epílogo que habla un poquito de lo que vivimos juntos, ¿no? Fíjate, las últimas líneas yo describo como al final ya de este proceso. Yo recuerdo que yo iba, cuando estaba en paliativos estaba en casa con mi madre, con mis padres, porque mi padre tenía también una enfermedad mental y entonces estaba cuidado, ¿no? Entonces, o sea, al final se te junta todo y entonces había personas 24 horas en casa. Entonces él se sentía, pues siempre estás mejor en casa, estás arropado. Yo iba a verle por las mañanas y por las tardes, pero nunca por la noche, porque las personas mayores que puedan tener una demencia, un Alzheimer o lo que sea, son como los niños pequeños. Si les rompes la rutina, se alteran, ¿no? Entonces mi madre nos pedía, oye, venid por el día y por la tarde, pero por la noche intentad no venir para no alterar el orden de la casa, ¿no? Yo estaba a la 1 de la mañana en mi casa y de repente yo escuché como una voz interior que decía, tienes que ir a ver a Mariano, tienes que ir a verle. Me vestí, fui a casa y esa era ya la última noche que él iba a estar. Y es que la única persona que le iba a poder convencer de ir al hospital para poder marcharte sin dolor era yo. Todos los hermanos, toda la familia se involucró mucho. Pero en esa parte más médica o más de venga, Mariano, que tú ya has vivido, ya estás muy preparado. Y me planté ahí en casa sin saber por qué a esa hora. Y él efectivamente estaba en esto. Lo llevé al hospital en una ambulancia. Y cuando llegó ya le estaban sedando, con lo cual no sufrió nada. Me cogió la mano y me dijo, Ignacio, diles que me ayuden a ir al sitio donde voy. Y eso fue el final. A las pocas horas falleció. Entonces, claro, cuando te marchas de esa manera, pues tienes una capacidad de entender que él sabía que su vida continuaba tremenda, ¿no? Fuerte. Y entonces no fue casualidad ni que escribiese el libro en ese momento para poder hablar de la vida, de lo bonita que es y de cómo aprovecharla al máximo y de cómo transitar después, ni tampoco que yo a la 1:30 de la mañana me presentase ahí, ¿no? Pero claro, esa frase fue un poco el resultado de toda una serie de conversaciones previas que te habías tenido con él, hablando del contenido de este libro. Ahondando un poquito más en esto, que me interesa mucho esta experiencia que tú tuviste. ¿Qué nos podrías decir acerca de exactamente qué cambió, por ejemplo, en la actitud de tu hermano o lo que realmente destacarías de las conversaciones que tenías con él, acerca de cómo cambió su visión y por qué? Es decir, ¿qué le compartiste o en qué momento hubieron unos clics que dijeras, esto es significativo, lo que pasó? No sé. Pues mira, por ejemplo, todo lo que son los temas de esas experiencias cercanas a la muerte, pero sí, estudiadas de una manera muy seria y muy rigurosa, ¿no? Que es como lo abordo. Porque hay cientos de miles de casos. Bueno, la mente informática te sirvió para eso, ¿no? Sí, absolutamente. Estructurarte, de hecho, ¿no? Efectivamente, exacto, lo habéis dicho muy bien, porque cuando tú estás trabajando con ordenadores todo el día, la inteligencia artificial y todo esto, que de eso se podría hablar un montón, ¿no? Tú quieres estructurar todo de esa manera, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues al final esto se pudo cuadrar, ¿no? Y en esas experiencias cercanas a la muerte, lo que sienten las personas que yo he estudiado en detalle y luego todo lo que he leído y lo que ha habido se ha publicado, por ejemplo, Pim Van Lommel tiene una publicación en la revista The Lancet que es muy, muy rigurosa, ¿no? Hablando de esto y bueno, hay personas muy, muy relevantes, ¿no? Samparnia, doctores, etc. Entonces, el denominador común era el sentimiento de amor, el sentimiento de que tu cuerpo ya no lo necesitas, tu ego desaparece, estás en un estado de muchísima calma, sientes una paz enorme. Yo creo que él, según se iba aproximando el final, aunque claro, tú no te quieres marchar nunca, eso es lógico, pero no es que nos queremos marchar ni cambiar de país, ¿no? Porque si dejas a tu familia atrás, con lo cual la muerte yo creo que no hay que tenerla miedo, no hay que tenerla tampoco ese respeto o esa distancia, pero eso no quiere decir que alegría que se ha muerto alguien, o sea, no, absolutamente no, o sea, estaríamos, ¿no? Pero sí que es verdad que esa paz o esa tranquilidad sí que la sientes en el momento en el que te estás acercando. Yeah. Enric Benito, que es un doctor fantástico, que acompaña mucho en paliativos, habla mucho y muy bien de esto, y también la doctora Mainar, que también es una doctora que ha trabajado mucho con paliativos, y entonces hablan de esto, de que como en el tránsito final estás casi empezando el siguiente episodio de tu vida. Y ese sentimiento que tenía mi hermano, y lo asociaba a esas conversaciones, yo creo que le ayudaban a estar en esa serenidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es una labor
la que se hace en los paliativos cuando se trata de esa manera, ¿no? Pues es fantástica, porque marcharte, bueno, pues es como nacer, es un proceso, y es un proceso que yo creo que está bien organizado, como dice Rick Benito, pero bueno, que lo tienes que pasar y si puedes acompañar, pues fenomenal. O sea, sería ver la muerte como si fuera otro nacimiento en otra dimensión, ¿o me explico? Es decir, yo ahora imagínate que nos está escuchando alguien súper escéptico, ¿vale? Súper escéptico, o ya no escéptico, porque a veces uno puede ser escéptico a voluntad, ¿no? Claro. Y a veces es porque simplemente nunca me he planteado estas cuestiones, o nunca las he vivido de cerca, o nunca me han inquietado, o no he tenido la curiosidad, lo que sea, ¿no? Pero realmente ¿hay algún estudio donde se junte de una manera estructurada, ¿no? Varias experiencias cercanas a la muerte y se haga como ¿no? Como un hilo de decir, hostia, se van repitiendo como lo que decías, ¿no? Por ejemplo, un factor en común se habla de una paz, ¿no? De que como que el cuerpo ya no te molesta, como de una paz, ¿no? ¿Hay estudios sobre esto? ¿O es simplemente que tenemos experiencias separadas y las podemos juntar? No, hay... Antes de seguir, quiero comunicaros que desde Enric Corbera Institute enseñamos un método que ha revolucionado el mundo, la salud emocional. La bineuromoción acompaña a las personas a desarrollar la autoconciencia y a liberarse de los patrones inconscientes que limitan su libertad emocional y afectan a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo tanto a nivel personal como a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción. Muchísimas gracias. Sí, claro que hay estudios. Estudios hay muchos, libros hay muchos. Es verdad que cuando tú quieres acercarte y muchas veces, y sobre todo estamos en una época en la que parece como que todo hay que demostrarlo y que todo tiene que ser muy científico, ¿vale? Cuando en verdad todo es compatible y todo y bueno, es una visión holística desde de todas las perspectivas, ¿no? Pero incluso hay estudios que han salido, como comentaba antes, en revistas como The Lancet y que son rigurosos. Entonces, lo que se hace es se hace un espacio muestral y se analiza y se busca denominador común de lo que sucede en esas experiencias cercanas a la muerte, y se hace hay dos tipos de estudios. Los estudios retrospectivos, quiere decir que tú haces encuestas a personas que lo han vivido y entonces ellos te lo van contando. Sacas 200 casos o los que sean, haces denominador común y lo ordenas, ¿no? O estudios prospectivos, que esos son los que, y esa es la buena noticia, se van haciendo tímidamente incluso en hospitales, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la Fundación ICLOVI, que trata mucho estos temas, está haciendo un estudio prospectivo aquí en España y en Latinoamérica con varios hospitales. En esos estudios no esperas a que alguien hacer una entrevista al paciente, sino que cuando se ha visto, sobre todo en fallo cardíaco, que ha habido una muerte clínica, el paciente cuando vuelve otra vez cuando se le revive, porque no es reanimar, sino que vuelve otra vez, entonces se le preguntan ciertas cosas, pero incluso estando en el propio hospital. Está como protocolarizado. Y te lo cuenta, y es un poco protocolarizado en unos poquitos hospitales. Y desde las dos perspectivas, pues te van saliendo datos. Qué bueno. Y claro, eso es muy potente, porque quiere decir que estamos ya abordando, hay muchos médicos que lo están tratando. Y que tienen interés. Y que tienen interés, y hay hospitales que están empezando a prestarse a tratar de estos temas. Es verdad que de manera muy tímida, pero claro, es que es verdad, Sara, que llevamos 50 años estudiando esto. Solamente claro, 50 años. Nada. Comparado con otras disciplinas que llevan siglos, es nada. Es nada. En los próximos 50 se habrá descubierto mucho más y bueno, y luego fíjate, hay unos casos que son muy curiosos, que es que hay veces que el paciente cuenta cosas que habiendo estado clínicamente muerto, y aunque no sea clínicamente muerto, que lo han estado, pero es que ya en el estado de anestesia que están, es que no ves nada, no oyes nada, no te enteras de nada. Coma, en teoría, o en coma, o sea, que ven y cuentan todo, cosas que el propio médico que les ha tratado lo corrobora. Claro. Entonces, ¿por qué un médico se va a meter en este lío de si es un médico y ya está, es un doctor, claro. ¿no? Porque va a entrar, pues entran y entonces, bueno, en el libro cuento un par de casos, ¿no? Anita Morjani, por ejemplo, tenía un cáncer linfático que era incurable. Ella vivió una experiencia cercana a la muerte. Cuando volvió, se le curó el cáncer. Nadie se explica cómo. Y los doctores que la atendieron y el hospital donde fue atendida han dado la cara y han dicho, oye, que sí, que esto... Pasó así, ¿no? No sabemos lo que vivió, porque eso solo sabe ella, pero que es verdad que todo lo que ella dice que ha visto, porque ella veía pues cómo le están operando las cosas, todo, es cierto, lo han ratificado y lo han publicado. O sea, hay un libro donde habla tanto desde el punto de vista de los Morir médicos... Para ser yo, ¿no? Morir para ser yo, correcto. Entonces, claro, y como esos hay,
varios casos, con lo cual yo creo que es para tenerlo muy presente y muy en cuenta. Ahora bien, también es estadísticamente son muchas experiencias, o sea, mucha gente relatando, ¿no? Claro. Es tanto volumen. Acuérdate lo que vas a decir, pero a mí me interesa mucho de todos estos casos estudiados, ¿qué factores en común tenemos en todos ellos? Me interesa muchísimo. El principal denominador común es el sentimiento de paz. Es el sentimiento de que has salido de una armadura. Es el sentimiento de que eres... De hecho, varios de ellos cuando ven el cuerpo no se identifican con el cuerpo. Qué fuerte. No tienen un sentimiento de pena, porque es más, cuando ven a los pacientes a los parientes llorar y un poco el trauma, ellos no lo entienden. Dicen, pero si estoy mucho mejor que antes. Qué fuerte. Y no quieren que los parientes sufran, ¿no?, de esa pérdida. Ese sentimiento de paz. Lo otro es el sentimiento de amor. Y ahí nadie es capaz de contarlo, porque el amor que nosotros entendemos es el amor de un padre a un hijo o de una pareja, pero el amor de verdad, que es el amor de lo que estamos compuestos, que es el que cuando tú te miras a tu interior, y luego hablamos si queréis de camino de introspección al interior, y te encuentras ese atisbo de amor que tienes, que es el amor puro de verdad, es ese que sienten allí y entonces se emocionan porque piensan que no son merecedores de tanto amor. Entonces, la paz, el amor son denominadores comunes a las experiencias. Luego aparecen seres que han fallecido, familiares, que vienen a buscarles, ¿no? Puede ser un abuelo. Este punto a mí me alucina. Y este punto que me estás diciendo, bueno, todos los que estás diciendo, yo conozco una persona que clínicamente estuvo muerta, que de un cáncer en la... ¿Cómo era lo que tenía? Era la médula espinal. Médula espinal, con trasplante. Bueno, un caso que también es como un milagro que esté aquí entre nosotros. Y él me contó en detalle todo lo que vivió en su inicio de su muerte, porque clínicamente le dijeron que se fue y luego volvió. Y todo esto que estás explicando, todo estaba. De momento los todo tres lo que factores, la paz, el amor y los seres que vienen a buscarte. Sí, y entonces te dicen, no es tu momento, tienes que volver, y la mayoría no quieren volver. Se enfadan y de hecho la vuelta, muchos tienen una depresión después de volver, porque no querían volver. También es verdad que ellos entienden que tienen un propósito de vida y que por algún motivo vuelven. Porque claro, esto aquí no hay que hablar, y por eso yo soy muy serio y muy riguroso en estudiar esto, porque es muy fácil caer en y empezar a hablar de no sé, los milagros o que esto le pasa a todo el mundo. O sea, estos son unos casos que tiende a ser en torno a un 10 o un 15% de los casos que se han estudiado de muerte clínica, pues son un 15% los que lo pueden contar, ¿no? ¿Quiere decir que el otro 85% no? No, es como los sueños. A veces nos acordamos, a veces no nos acordamos. Podría ser, ¿no? O sea, hay muchísimas incógnitas y hay que ser muy cauto con todo lo que estamos investigando. Claro. Pero sí que creo que tenemos que divulgar lo que ya sabemos con certeza, ¿no? Estas cosas que Una pregunta, tú en todo lo que has investigado, es que yo no he tenido tiempo porque me encantaría también, me apasiona este tema, no sé si lo notas, y me encantaría también tener tiempo para investigar, leer, pero no ha sido el caso. Por eso aprovecho que te tengo a ti ahora aquí, a ver si se sabe esto. ¿Se sabe si las personas que reportan este tipo de experiencias previamente ya eran, no sé, pues personas como nosotros, por ejemplo, abiertas a este tipo de ideas o de filosofía de vida? O sea, ¿se ha podido saber eso? No, para nada. No tiene por qué. Los hay que sí y los hay otros muchos que no. Vale. Porque también es verdad que en la sociedad que vivimos hoy y en el modo de vida que vivimos hoy, personas que nos interesen mucho todos estos temas tampoco hay tantísimos, ¿no? Entonces, pero personas que mueren somos de todos los tipos, ¿no? Todos morimos algún día, sí. Ha habido muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte que eran, que no tenían pero nada que ver con todo esto. No tenían esta parte espiritual. Es más, Elizabeth Kubler-Ross, que es también de las pioneras en estudiar todo esto, es doctora en medicina y luego tiene 23 doctorados honoríficos, es decir, y es de las 100 personas más influyentes del siglo pasado por la revista Times. Es decir, que es una persona, yo creo que es para tenerla en cuenta. Hay que escucharla. Ella estudió mucho todos estos temas y estuvo mucho en el acompañamiento de paliativos, ¿no? Ella se declaraba agnóstica. Agnóstica, decía que ya no creía nada en todo esto. Y ya, según lo vio viendo, ella llegó a afirmar, y lo tiene en un libro que es precioso, que es La muerte de un amanecer, que dice, la muerte no existe. Entonces, como de ser agnóstico, pasó a decir la muerte no existe. Y ella no tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero vivió tantas de cerca y vivió a tantas personas que marcharon,
que se convenció absolutamente. Y, por otro lado, tampoco tienen por qué ser... o sea, las personas que están ahí no hablan de... Muchos de ellos no hablan de Dios siquiera. Hablan de la paz, del amor. Luego tú lo puedes asociar a Dios, ¿no? Pero no son... o no tienen por qué ser religiosas o espirituales para poder vivir esto. Esto lo vives porque lo vives. Porque lo vives. A mí hay algo que me atormenta. Porque bueno, yo tuve yo nunca había experimentado la muerte de un ser muy amado o muy significativo. A ver, abuelos y tal, sí, pero alguien que se va fuera de tiempo, ¿no? Que aún le quedaban con muchos años para vivir, tal, que es lo que era para mí, pues, mi padre, ¿vale? Y, o sea, una persona que me hizo de padre desde que yo era muy pequeñita. Y se murió hace un año de un cáncer, Sí, tal. Y claro, yo nunca, como digo, había experimentado una pérdida muy traumática. Para mí fue muy traumático porque aparte yo estaba convencida que él no moriría, que no era su momento, que el tratamiento funcionaría. Bueno, supongo que es lo que quería creer en ese momento. Y claro, al vivir de tan cerca la muerte, pero luego vivir cosas que desde una mente racional o empírica o con lo que sabe la ciencia hoy en día no encuentras ninguna explicación, ¿no? Es decir, porque es que literalmente él se ha comunicado conmigo, es decir, yo he tenido experiencias que de una manera racional no encuentro respuestas y las he experimentado y las he vivido, ¿sabes? Y no sola, o sea, tengo testimonios, ¿sabes? De decir, te acabas de dar cuenta de lo que está pasando, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, es como que yo, en mi experiencia, obviamente subjetiva, yo era una persona que escapaba del concepto de muerte, ¿no? Yo me aterraba la muerte, era como, Dios, la muerte, ¿no? O sea, no quería ni pensar. La muerte era como me aterraba, y más si piensas en muerte de personas que amas profundamente, ¿no? Es como, un abismo, ¿no? O sea, era como alergia. Y claro, de repente empezar a experimentar que hay algo más que no sé ni cómo funciona, ni qué leyes tiene, ¿no? Y una cosa que quiero preguntar tu visión, porque estoy segura que le has dado también y has pensado y has investigado, es si en esa otra dimensión, ¿no? Seguimos siendo una conciencia individual o nos fundimos en un todo, porque claro, yo he pensado, mi padre está siendo él, porque ¿cómo me podría mandar este tipo de señales o mensajes o este tipo de experiencias en este plano si él se ha fundido en un todo? ¿Cómo funciona? ¿No? Y obviamente no digo que tengas la respuesta a todo esto, No, pero, claro, aquí pero ¿qué piensas, no? Somos conscientes, estamos entrando en un terreno especulativo, sí, pero muy especulativo, pero ya lo hay sé. que hablar de ello. Pero claro, como sé que él ha experimentado cosas seguro, le quiero preguntar su visión, porque yo... Y si quieres luego pongo un ejemplo para que veas a qué me refiero. O sea, experiencias que no encuentro manera racional de explicármelas. Sí. Yo, a los 3 meses de morir mi hermano, falleció mi padre y la verdad es que las señales existen. Y un año antes, por eso os comento que fueron unos años compulsos, ¿no? Pero falleció la persona que era referencia de mi vida, que era mi padrino de bautismo, pero que era como un amigo y tal, ¿no? Yo voy a contar esto no lo he contado nunca, nunca lo he contado, pero yo creo que hablando de lo de las señales, esto yo lo debo de contar, ¿no? Y si quieres luego explico una mía y así nos igualamos en locura. Oye, estupendo. Dame la mano, nos unimos en locura, ya está. Genial, estupendo. Pues mi padrino de bautismo, que era mi persona de referencia que me enseñó cómo disfrutar de la vida, era un disfrutón nato, ¿no? Y él fallece un 15 de febrero. El cumpleaños de mi hijo es un 14 de febrero, él estaba malito y yo le pude ir a ver el fin de semana, él estaba en Zaragoza, yo en Madrid, y le iba a ver los fines de semana, ¿no? Para estar con él. Murió un 15 de febrero y no un 14 de febrero. Yo, y esto es percepción mía, para que el cumpleaños de mi hijo sea el 14 y que yo le recuerde a él el 15. Pero bueno, esto es especulación mía y es muy bonito pensarlo así. Sí, y ya exacto. está. Pero resulta que yo voy a una casa rural que está en Extremadura y que a mí me encanta porque es plena naturaleza. Plena naturaleza. Es una finca enorme, ¿no? Y que haya una persona que se llama Cándido, que es encantador, ¿no? Entonces yo había ido algunas pocas veces, ¿no? A mí me gusta la astronomía. Y yo iba ahí con mi telescopio, hay un buen cielo y demás. Y ya había ido pues unas pocas veces y yo los mensajes que tengo de WhatsApp con él
son, pues en plan de, Cándido, hay una manguera que está soltando agua o pasa algo en la habitación que no hay luz, o de este estilo, ¿no? Y es una relación que estás bien porque ha sido 2 o 3 veces, pero una relación cordial, ¿no? Yo el día 15 recibo un mensaje de Cándido que me dice: Ignacio, sé que a veces nos pasan cosas desagradables en la vida, pero las buenas personas siempre tiramos para adelante. Ya sabes que te tengo mucho aprecio y te quiero enviar una foto que ha hecho un cliente mío de la Vía Láctea. Y una foto de la Vía Láctea espectacular. Yo me quedé como... Y acababa de fallecer mi padrino. Entonces, esto es mi padrino. Yo a mi padrino, algunas veces que habíamos hablado, él era de la edad de mi padre, no era muy mayor. Y yo algunas veces, pues un poco que hablamos en plan de broma y tal, ella decía: oye, José Mari, si te vas tú antes, ya puedes mandar una señal y tal. Hablamos de estas cosas, ¿no? Sí. Pues como hablaba con mi hermano, ¿no? Y pum, te llega esto, ¿no? Y entonces, claro, ¿esto tiene relación directa? Pues puedes pensar que sí. Yo pienso que sí. O sea, yo pienso que no es coincidencia que Cándido, que no me conoce de nada, que nunca me había mandado un mensaje, y de repente me llega eso, ¿no? Entonces, ahora... Yo no tengo la certeza, yo no puedo decir, todo esto es muy experiencial para ti. Y esto es muy de tus sentimientos, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta pensarlo así, pero como esto tienes un montón de historias, ¿no? Entonces, esto no es como lo que hemos hablado antes, que son estudios que se han publicado y que son... No, esto es totalmente perceptivo, ¿no? La señal de mi hermano que algo me dice: oye, ve a casa, ¿no? Eso yo creo que pasan todos los días, a diario, pero... Sí, y ahora estábamos en deuda, ¿no? Y ahora te toca a ti, ¿no? No, pero fíjate que te estoy escuchando y alucino, porque yo he tenido muchas experiencias muy similares, ahora explicaré una, ¿eh? Pero en resumen, quiero decir que estaría súper interesante hacer un estudio de familiares que hemos tenido pérdidas significativas y que nos parece, digo nos parece porque obviamente de entrada es subjetivo y no tiene nada de empírico ni racional, etcétera, pero de entrada yo escuchándote digo, ya podemos encontrar algo en común, ¿no? Porque a mí me ha pasado que personas que nunca te mandan mensajes de ese estilo o que no viene a nada a cuento, ¿no? O sea, por contexto o por normalidad, es raro que alguien te comunique algo que para ti en ese justo momento tiene mucho significado. Correcto. Y que ese significado está muy relacionado con esa pérdida tan significativa, ¿no? Y ahora alucinarás, ¿no? Porque explico muy rápido, ¿vale? La de la urna. Es que tengo miles. No. Urna, es que tengo muchas. No, es que yo creo que un día tendría que hacer solo un podcast de esto explicando, porque es una locura. Pero voy a intentar explicar una resumida, ¿vale? Para no alargarme. Y es que, bueno, pues se llamaba Manel, ¿vale? Muere Manel y de repente 3 personas que no se conocen entre ellas, estas 3 personas. Yo no les he explicado cómo estoy por dentro, ¿vale? Es decir, en ese momento no son personas que yo me esté desahogando con ellas, que las pueda estar, ¿no? De alguna manera como sugestionando mentalmente para que sueñen con mi padre. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, random, de repente me escriben en la misma semana 3 personas que no se conocen entre ellas, que son de alguna de mi ámbito personal, de alguna amistad, otra de ámbito profesional, alguna compañera de trabajo, ¿vale? O sea, personas diferentes de diferentes ámbitos me escriben en días distintos, pero en la misma semana, muy cercano a la muerte de Manel, que mi padre se ha presentado que han soñado con él, ¿vale? Y que les pide, por favor, que me digan que me ama mucho, que perdón, ¿vale? Y que, por favor, como símbolo del amor que me tiene y de que me quiere pedir perdón, que, por favor, me compre yo o me regalen ellas flores blancas, ¿vale? O sea, y esto se me comunica por diferentes personas en la misma semana. Yo, claro, con todo el dolor que tenía y todo lo que sucede, digo, puede ser casualidad. Digo, es mucha coincidencia. Bueno, lo dejas ahí como aparcado, ¿no? En un rinconcito de tu cerebro, en plan, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Pero entonces se acerca la primera Navidad, ¿vale? Y Manel y yo en Navidad teníamos muchas tradiciones y demás. Y entonces yo, muy triste porque era la primera Navidad sin él, digo, ostra, ¿cómo voy a ser capaz de pasar estas Navidades sin ti? ¿No? ¿Cómo te echo de menos, no? Buah. ¿Cómo lo voy a hacer, no? Vale, y de repente me viene otra persona
que no tienen nada que ver con las 3 que habían soñado, que me habían dicho esto, que entre ellas no saben que habían soñado lo mismo, porque yo no lo expliqué, a él sí todo, a David, ¿vale? Por eso digo, suerte que tengo un testimonio de que no estoy como una cabra, Tú haces, Yo no de que te no estoy como una cabra, ¿vale? Me viene una persona y me dice, Sara, he sentido que tengo que hacerte un regalo. Por cierto, una persona que hacía 15 años que me conoce, que nunca, jamás, por Navidad, ni Reyes, ni Papá Noel, ni nada, jamás me había regalado nada. O sea, no hay ni compromiso ni costumbre de regalarnos nada. Y me viene con una flor blanca, que es del mundo eterno, que es estas flores que están dentro de un cristal. Que aparte la caja ponía mundo eterno, ¿vale? Wow. Y la tengo ahí en delante, porque son esas flores que no mueren nunca, que están como en una de esto de cristal y está siempre igual, la flor blanca, una rosa blanca. Y era blanca. Yo ese día fue como, ok, estás conmigo en Navidad, ¿sabes? O sea, fue en plan, no tengo manera de poder explicar racionalmente esta experiencia. Y te he contado una. Sí. Tengo un libro. Esto es... yo... Claro, ingeniero informático en el mundo de la banca, 30 años de actividad corporativa y demás, pues claro, no tiendes a tratar estos temas, ¿no? O sea, puedes hablar de fútbol. Yo desde que escribí ese libro, y esto fue hace ya 1 año y medio, desde que se publicó, no sabéis la cantidad de casos y de temas que me han contado personas que eran súper cercanas a mí, que nunca se les había ocurrido contarlo, que eso te da para otros 30 libros. Es que es como lo que comentas y es precioso lo que te ha pasado. Y cuando puedes percibir eso, y luego ya es eso. Si aquí no hay que convencer. Yo personalmente no trato de convencer a nadie más que sea feliz, que ame mucho y que viva desde el respeto la vida todo lo que pueda, porque la vida es preciosa y te da un montón de regalos. Y es verdad que tienes etapas negras, oscuras, muy difíciles, muy duras. Pues intenta sacar lo mejor de ti para crecer con esas circunstancias. Yo no intento convencer de que la vida continúa o demás, porque es muy difícil convencer de eso a nadie, ¿no? Pero sí que creo que por lo menos, y si yo no estoy escribiendo un libro que lo podría escribir de inteligencia artificial o de ciberseguridad, si yo estoy escribiendo estas cosas es porque algo me está diciendo, comunica o extiende esto que te está pasando, porque además experiencialmente es muy bonito cuando te suceden estas cosas, cuando ves señales, lo que hablábamos antes, hay señales continuamente. Y luego también yo creo que cuando tú trabajas la aceptación, que es una de las partes más difíciles de trabajar, o sea, el aceptar que tu realidad es la que es. Y que si lo puedes cambiar, intenta cambiarlo, pero si no lo puedes cambiar, amóldate a ella. Entonces, en esa aceptación, cuando tú tienes esa aceptación, hay algo de repente que se despierta que te hace ver que todo es estrictamente necesario para tu evolución. Todo es perfecto como es. Claro, esto es muy difícil de contar a alguien que acaba de perder a un ser querido o cuando te ha pasado una enfermedad o demás, ¿no? Pero en el transcurrir de tu vida, cuando ves las cosas ha pasado, te das cuenta que todo es necesario y que todo fue por algún motivo. O no, o lo puedes dar al azar. Es que eso es lo bonito. Yo creo que el libre albedrío, precisamente, o la libertad, es cómo tú enfocas la vida. Eso es la verdadera libertad que tenemos. Yo me puedo estar enfadado todo el día, o por qué me pasa a mí esto o lo otro. Mira, he conocido a una persona fantástica, que nos hemos hecho ya muy amigos, ¿no? Pero en una conferencia, precisamente, ¿no? Es una persona que se llama Juancho y que le detectaron un cáncer de próstata, de los de un caso de cada 100.000, pues le tocó a él, que es, vamos, fulminante. Le dieron 3 meses de vida. Lleva 5 años. Y tú le ves y es un tío fantástico, es que es pura bondad, es un... y él te dice, a mí, o sea, no te dice, me ha venido fenomenal la enfermedad, no, a nadie le viene una enfermedad, no quieres que te pasen esas cosas, pero si tú le ves hablar, si tú le ves cómo enfoca la vida, si tú le ves y decir, qué bonito cuando me decía, es que la música más bonita que oigo es cuando pasas por un colegio y oyes a los niños en el recreo. ¿Tú sabes la cantidad de sueños que hay allí por metro cuadrado?
Y entonces está diciendo una persona que, vamos, él lleva ya 4 años y los que le quedan, porque no se explican, su oncólogo le lleva a todos los foros, ¿no? Me contaba una cosa divertidísima, que empieza a hablar y dice, bueno, yo tengo un paciente que le hemos tratado así y tal, y están ahí todos los oncólogos, ¿no? Y claro, y todos pensando pues que está muerto y tal, y de repente dice, bueno, ya ahora va a salir Juancho, y entonces todo el mundo pensaba que él era un médico más, y sale él y se pone a contar esto y te lo cuenta desde una... Y entonces es eso, es transmitir que la vida nos la complicamos nosotros mismos, sí. Que nuestro ego es nuestro peor enemigo, es el que nos hace tapar todas estas cosas. Y que cuando te quitas el ego, cuando te trabajas, cuando respetas todo, puedes hablar de cualquier cosa, desde la libertad de hablar de lo que quieras y siempre intentando, oye, respetar las parcelas de cada uno en las que cada uno se mueve. Sí, a mí me parece esto que decías del libre albedrío es fundamental, ¿no? Y que tú puedes considerar todo este tipo de cosas azarosas, puedes creer que efectivamente hay un más allá, puedes creer en sincronicidades. Yo creo que lo bueno de la vida es que la vida ratifica un poco tus creencias. Tú crees determinadas cosas y al final tu aproximación a la realidad es tal que ves las cosas que te dan la razón en función de lo que crees. Y cuando empiezas a darte la posibilidad de creer distinto, empiezas a experimentar distinto. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, supongo que es una invitación a cuestionar tus propias creencias para, al final, en última instancia, tener una experiencia subjetiva diferente, que pueda ser más enriquecedora. A mí me gustaría recuperar un punto que decías antes sobre los estudios prospectivos, ¿no? Todo eso que se iba registrando, que los médicos dicen, vamos a hacer el protocolo de preguntas y se da, el amor, la paz, los familiares me vienen a ver. Yo no sé si ese tipo de protocolos luego se hace un seguimiento de esas personas. Es decir, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, luego cómo viven, cómo son, cómo enfrentan sus vidas y sus realidades. Y si ahí también se ha podido sacar alguna conclusión. Sí se hace seguimiento y bueno, pues hay, por ejemplo, una estadística, yo no sé si esto es un dato bueno, pero es que lo es, ¿no? Pero que hay divorcios, hay varios divorcios. La gente que sobrevive se David, divorcia. Espero que no tengas una experiencia cercana a la muerte. No lo sé, pero es un dato que hay que compartirlo, ¿no? Claro. Y luego todos, absolutamente todos, han perdido el miedo a la muerte. No tienen miedo a la muerte y todos tienen un sentimiento espiritual muy potente. Muchos siguen sin hablar de Dios, siguen sin hablar de Jesucristo o del budismo o del tal, pero tienen eso sí que sucede. Esas dos cosas son, sí, y poquito a poco irán saliendo más, ¿no? Claro. Pero... Como la sensación de querer no seguir con la vida que llevabas hasta entonces, ¿no? Divorcios y todo lo que pueda sumarse un poco a romper las estructuras que te identificaban antes con un... Sí, pero no todo el mundo cambia un estilo de vida, ¿eh? No te creas. Lo del divorcio también puede ser... También es verdad que hay que analizar muchos casos para sacar una conclusión, ¿no? Estamos hablando de que los prospectivos... Yo creo que no deben de llevar más de 8 o 10 años. Claro, es que estamos hablando de cosas súper... Es decir, los retrospectivos sí, porque fue en los años 60 con Elizabeth Kubler-Ross y con Raymond Moody que empezaron a hablarlo, y con Grayson, ¿no? Que son los 3, digamos, pilares en los que se fundamenta todo. Pero esto está todavía muy incipiente, hay que tomarlo con cautela. Pero algunas conclusiones se van sacando y se sacarán más. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. ¿Tú sabrías decirnos, si tú, por ejemplo, tuvieras que decirle a una persona que... O sea, si hay algún factor, elemento, característica que determina la actitud que uno tiene hacia la muerte. Es decir, si dices, tengo que destacar algo, que sé que eso marca mucho cómo tú la miras, la observas y la enfrentas a la muerte. ¿Cuál sería ese elemento? Es una pregunta complicada. Yo no me atrevo a decir un elemento concreto. Lo que sí que es verdad es que, y lo hemos comentado antes, yo he tenido muchísimo miedo a la muerte y lo sigo teniendo. O sea, yo tengo respeto y luego por lo que hablábamos antes, yo disfruto tanto de la vida que cuanto más tarde sea, mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que el decir, yo creo que el momento final es muy importante. Es el momento, yo lo que diría es, trabaja la intimidad. O sea, mírate a ti mismo. O sea, no te arrepientas de lo que no he hecho, o si todavía tienes tiempo de pedir perdón por algo y sientes que lo tienes que hacer, hazlo. Despídete bien de las personas, pero sobre todo percíbete, porque te vas a percibir muchísimo más, ¿no? Aunque sean unos últimos segundos, te vas a sentir
a mí me pasa, ¿no? Cuando tú meditas y cuando estás un poco en introspección, ¿no? y en ese camino interior y te estás escuchando, es un momento maravilloso porque es un momento de recogimiento contigo mismo, ¿no? Ya no está el móvil, no está todo el estrés del día, ¿no? Pues en ese último momento recógete y entrégate, márchate. Claro. A mí hay bueno, de cosas que he leído y que he estudiado, por ejemplo, Erik Erikson es un psicoanalista que tiene una teoría de la identidad. Él hablaba, por ejemplo, que en la última etapa vital, ¿no? La gente puede tener una identidad del yo bien conformada o una desesperación del yo. Y que eso viene un poco determinado por si tú has vivido la vida que realmente querías vivir o no. Y que eso determina un poco la forma en que tienes de enfrentar a la muerte. Es decir, que si tú has tenido una vida, bueno, con sus subidas y bajadas, con sus periodos de dolor, sí. pero que en esencia ha sido bastante coherente con tu sentir, ¿no? Uh-huh. Que las decisiones que has tomado eran porque un poco querías tú y no tanto por conveniencias sociales o palabras de otras personas, sino que has vivido la vida en primera persona, por decirlo, ¿no? Y esto, lo que he vivido ha sido intensamente y porque yo he querido, y al final he dictaminado yo un poco pues el discurrir frente a las personas que habían renunciado, ¿no? Pues al final me ajusté a lo que esperaba mi padre, mi madre, mi hermano o mi familia, y renuncié a muchos de mis sueños, a mis deseos o anhelos. Él hablaba de que este segundo perfil, y quería constatarlo contigo, a ver cómo lo ves desde tu conocimiento, lo que tú sabes, este segundo perfil, efectivamente, cuando llega la muerte, había esa sensación de desesperación o de bueno, sensaciones negativas hacia No ello. paz, ¿no? ¿no? No había esa sensación de paz y tal. Mientras que las que habían sabido vivir también sabían morir de algún modo. Qué bonito. Es un puntazo, o sea, es precioso lo que has contado. Yo creo, o sea, yo el resumen sería que yo creo que mueres como vives. Pero como todo en la vida, ¿eh? Es que como todo en la vida, es que cuando vas a una entrevista de trabajo te puedes camuflar de lo que quieras, ¿no? Pero van a saber quién eres, ¿no? O es de lo que se trata. Entonces, cuando vas a morir, vas a morir como has vivido. Entonces, por eso yo creo que lo que es muy importante es saber vivir, es vivir. Y luego cuando te toca el momento, puede ser algo abrupto que ni te enteras, ¿no? Puede suceder. O puede ser algo que sea una enfermedad más lenta, ¿no? Y efectivamente, en esa enfermedad más lenta, según tú hayas vivido, vas a afrontarla de una manera o de otra y te va a salir claro, porque es como la inercia que llevas de vida. De vida. Sí. Comentabas también antes, y esto me lo permitirás, off the record nos comentabas que estás ya con tu segundo libro. Sí. Y que uno de los temas centrales de ese libro es la conciencia, ¿no? ¿Qué debemos entender por ese concepto? Si hay efectivamente conciencia más allá de nuestro cuerpo. A mí me gustaría que pudiéramos encauzar la conversación que tenemos hacia eso y qué nos puedes anticipar ya un poco de lo que tú has podido recabar. Sí, efectivamente. El siguiente libro ya va mucho más metido ya quito lo que es la parte científica, ya en ese momento ya no me interesa tanto. Me voy ya más a una vez que vemos y esto yo creo que no es un tema espiritual, ojo, pero que somos cuerpo es evidente, que tenemos mente es evidente, pero también es evidente que hay cosas que no están en el cuerpo y que no están en la mente. Es decir, el amor, de dónde surge, ¿no? El afecto, la tristeza, el sentimiento de soledad, la emoción de ver un amanecer, ¿no? O llorar con un paisaje. Todo eso no está, pero está, ¿no? Entonces, esto es la pregunta de no quién soy yo, ¿no? Yo soy Ignacio Rabadán y bueno, yo estoy aquí ahora hablando con vosotros y estoy súper a gusto, ¿no? Pero en verdad es ¿qué soy yo? ¿Qué es mi ser? ¿Qué tengo dentro que me hace ser lo que soy y que me hará ser lo que sea mañana? Y soy yo mismo, es decir, no, aquí tendemos a separar cuerpo, alma, espíritu, etcétera, ¿no? Es que es lo mismo, es una visión holística de la persona, de lo que somos, ¿no? Entonces el libro va muy enfocado a quitar la parte física, rompe la barrera del límite mental, traspásalo y ¿qué encuentras? Y un poco la técnica para llegar allí, ¿no? Que es, a mí en mi caso, y lo que he hablado con muchas personas que están en esto, es para conocerte de verdad,
yo cuando me quiero conocer no me voy a coger mi título de la universidad y ver cuántas aprobé o cuántas suspendí, ¿no? O las evaluaciones que me hacían en el trabajo, o incluso lo que piensan mis amigos o las personas de mí, ¿no? Sino que cuando me quiero conocer de verdad, me miro dentro. O sea, digo, ¿y yo qué soy, no? Entonces, cuando haces ese ejercicio de introspección, empiezas un camino interior que te lleva a la consciencia, a la consciencia en estado puro, a lo que tú eres mucho más allá que el cuerpo y la mente, ¿no? Definir la consciencia es tremendamente complicado, porque además incluso se confunde a veces la palabra consciencia con conciencia. Cuando la conciencia es un tema moral, ¿no? Tengo conciencia tranquila o no. La consciencia es un tema que es más espiritual o más trascendental de lo que es la parte física, podemos decir, la parte inmaterial. Entonces, y esto también es un tema que yo lo he experimentado, cuando vives desde la consciencia, todo va mucho mejor, porque tienes una visión no solamente materialista, sino más allá de lo material, pero no necesariamente religiosa o espiritual. A mí me converge, que yo soy una persona muy espiritual, pero hay personas que no son espirituales, que tratan esto y que viven de una manera muchísimo mejor, ¿no? Entonces, eso es la consciencia. Cuanto más expandes tu consciencia, cuanto eres más consciente de lo que eres, te vuelves más perceptivo, muchísimo más intuitivo. O sea, las intuiciones existen. O sea, eso es innegable. Por ejemplo, los artistas. Es que un artista no sabe cómo, pero le llega la inspiración. Y la inspiración viene de allí, de ese estado de consciencia que de repente hace ¡pum! Cuando les llega la inspiración, no pueden parar. Están una semana encerrados, pintando o componiendo, sin comer, sin dormir, sin nada, y no les pasa nada. Están en completa energía, ¿no? Entonces, cuando tú vives en un estado de consciencia, necesitas menos para ser más. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es fantástico. Sí. Pero es complicado llegar allí y hay que trabajarlo, y bueno, pues es lo que estoy intentando esbozar, ¿no? No, pero está muy bien. De hecho, me ha hecho recordar a Enric, mi padre, ahora mismo está con su último libro y le pasa eso. Último no lo sabes, si es el último hijo, bueno, no lo entierres. El último ya, hasta ahora. Está con muy joven. Yo digo que está hasta su último, no digo que sea el último, pero está con su último libro. Que lo has dicho de una manera. Con su libro actual. Ahí está. Lo que le sale es, se levanta a las 6 de la mañana y empiezo a escribir hasta las 11, 12 y no puedo parar. O sea, y viene mi madre y me dice, tu padre está encerrado en su cuarto escribiendo y no puede parar. Esta sensación de que te viene la información o de que de alguna manera te conectas a alguna especie de ente extraño, ¿no? Es así. A mí me pasa igual. Esto está saliendo por inspiración y va a capítulos, pero que a lo mejor estoy un día a lo bestia y luego de repente un mes no me llega nada. Entonces yo hablo con la editora y me dice, no te preocupes, es majísima. Deja que el libro te escriba a ti, ¿no? Y entonces te quita mucho esa presión de tengo que... No, esto es puro contenido que sale dentro. Que el libro te escriba a ti, está muy bien. Claro, ¿no? y Pablo Dors, que es una persona fantástica y es un muy buen escritor, ¿no? A mí me dijo, escribir es un ejercicio espiritual, deja que las cosas salgan y escribe, no por rellenar unas páginas, sino porque lo que tú sientes que vas a escribir va a llegar a alguien, y este libro va a llegar, y va a llegar mucho. Sí. Qué bueno, claro. Muy guay. Toda esta parte, antes mencionabas que uno de tus intereses es la física cuántica o la mecánica cuántica. Sí. ¿Cómo vinculas esto con toda esta visión espiritual de la que estamos hablando? Es decir, ¿crees que eso nos puede llevar a una apertura a este mundo? ¿Cómo lo vinculas? Pues es muy buena pregunta, David. Te agradezco que me lo hagas, porque además estamos en un momento en el que parece como que la mecánica cuántica ya demuestra todo, y entonces ya Dios existe porque existe la mecánica cuántica, claro, y demás. Yo no entro allí porque me parece que es cuanto menos aventurado decirlo, pero sí que es verdad, que la mecánica cuántica es un punto de inflexión en la ciencia. La ciencia en el siglo XV y XVI, que con Galileo, Copérnico, Kepler y demás, era una ciencia tremendamente materialista, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que fue muy poderosa porque, claro, de no tener nada a de repente poder saber que los puntitos que habían en el cielo son estrellas, y que incluso hay unas estrellas que les llaman planeta. Planeta quiere decir estrella errante, porque aparecían a veces sí, a veces no. Y cuando de repente saben decir, no, eso es estrella errante, eso es Marte, y esto aparece, este es el ciclo de la elíptica y demás, claro, eso es muy potente, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que todo el mundo de repente se maravillase a eso, pero se cegó la gente. ¿Qué sucede? Que cuando ya lo tenían todo hecho y ya dominaban todo, dicen, vamos a llegar al último milímetro de lo que es la materia, ¿no?
Y entonces Max Planck es de los precursores de la mecánica cuántica, empieza a preguntarse qué es la materia, cómo son las cosas, y entonces de repente empieza a observar que por ejemplo, que la luz pues puede ser onda, unos decían que era energía, otros decían que era partículas, ¿no? Parte física, materia. Y no se ponían de acuerdo los científicos, ¿no? Y entonces él lo empezó a estudiar y se llega a la conclusión de que cualquier partícula subatómica de lo que estamos compuesto puede ser materia o puede ser energía. Entonces, claro, eso es muy relevante, porque claro, tú esperas ya encontrar ahí la canica que forma todo. Claro. Pues no hay canica, pues no hay materia. Pues todo lo que forma la materia, tú no lo puedes tocar. Un electrón no lo puedes tocar, no lo puedes medir, no lo puedes ver. Y eso lo que rompe es un paradigma. Los científicos ya dejan de... Claro, se quedan tan extrañados que, de hecho, el propio Albert Einstein, que al principio estaba subido a la mecánica cuántica, se termina bajando porque dice, esto es una ciencia literalmente fantasmagórica. Cuando se habla, por ejemplo, de un fenómeno que es el fenómeno de interconexión cuántica, que es que una partícula con otra, por mucha distancia que tengan, cuando una cambia su estado, la otra automáticamente lo cambia al estado al revés. Y eso, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, como bien postuló Albert Einstein, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puede ser tan inmediato que una partícula cambie y la otra se entere de cambio? ¿Dónde está ese cambio? Lo hemos comentado antes. Es que somos parte de un todo. Es que tú te enteras de todo y todos nos enteramos de todo. Entonces, empieza a haber unos fenómenos que nadie se explica, pero que se demuestran. Y no solo se demuestran, sino que la tecnología no existiría hoy sin la mecánica cuántica. Entonces, eso nos hace muchísimo más humildes, ¿no? Mucho más humildes. Y los científicos que estuvieron en esa época tienen frases brutales, ¿no? O sea, por ejemplo, Max Planck dice, la materia no existe como tal, sino que hay una fuerza que la crea. Claro, que un científico diga eso, ¿no? O Bohr, ¿no? Que Bohr es también de los padres de la física cuántica. Dice, todo lo real está hecho de cosas que no pueden ser consideradas como reales. Son científicos. Es decir, hay un científico que te está diciendo, todo lo real está hecho de cosas que no son reales, ¿no? O, por ejemplo, que el mundo material, o sea, que el mundo visible es la organización de la energía del mundo invisible. Entonces, empiezan unas frases que son, bueno, para dar mucho juego. Entonces, esto demuestra algo. Esto lo que demuestra es que ni la materia es materia, pura materia como tal, y que el otro no lo debemos de despreciar, ¿no? O sea, que todo está un poco relacionado. Que se intenta de alguna forma ver, el propio Pim Van Lommel lo intenta, ¿no? En uno de los libros, el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte, asociarlo a, bueno, si a lo mejor estás en otro lugar, pero no lo consigues, que esto es muy difícil. Y lo mismo, las experiencias cercanas a la muerte llevan 50 años, es que la mecánica cuántica lleva 100, que es muy poquito. Es muy reciente. Es muy reciente. Pero sí es verdad que ha marcado un paradigma nuevo, de una nueva realidad que afrontamos, que hace que la ciencia sea muchísimo más abierta de lo que estaba hasta ese momento. Y abre un campo para estudiar. Y abre un campo de estudio que queda mucho por delante. Ahora la posibilidad o la duda de que el sustrato último es materia o conciencia. Yo es que estaba recordando el autor. Obviamente es conciencia, ¿no? Bueno, yo si tuviera que votar, yo voto conciencia. Pero es que ahora está recordando uno de un filósofo que ahora está también muy en auge, que es Bernardo Kastrup, que ha puesto un poco en tela de juicio de que si el materialismo, que es una visión metafísica que prácticamente todos los científicos asumen como verdadera, cuando efectivamente es metafísico, no es ciencia, puede ser sustituido por una visión idealista, ¿no? Idealismo. Él defiende lo que es el idealismo analítico y habla de que detrás de la materia, o sea, el trasfondo de la materia es efectivamente una conciencia transpersonal que nos rodea a todos. Y creo que eso casa con lo que tú estás explicando ahora. Es que me parece que tiene mucha sintonía una cosa con la otra. Totalmente. Y de hecho, no estaba asociado a la mecánica cuántica, pero Nikola Tesla... Claro, es que ¿quién no tiene respeto a Nikola Tesla? Si es que toda la corriente gracias a él estamos en este estudio, ¿no? O sea, con la iluminación muchas cosas. Y demás, y muchas cosas, ¿no? Y entonces, y por cierto, yo no lo conocí o sea, no he visto la biografía, pero es una persona que debió tener sus egos, porque además estaba ahí también con Edison un poco de rivalidad y tal, y no debía de ser un tío de un ego menor, ¿no? Y sin embargo, él dijo que él no tenía ningún mérito. Porque el cerebro
decía, el cerebro es solo un receptor. En el universo hay una fuente de conocimiento e inspiración que nos llega. Entonces, claro, que una persona que tiene ese ego diga, oye, yo no tengo mérito, lo que hemos hablado antes de las inspiraciones, Soy un canal, ¿no? es que a mí me llega de un canal que la consciencia está allí, pues claro, esto joder, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo efectivamente me inclino a pensar que el cerebro, del que conocemos muy poco, pero sí que sabemos ciertas cosas, ¿no? O sea, genera, pues eso, la química de la felicidad, o eso sabemos que lo hace, pero claro, delegar tanto al cerebro de tus recuerdos, las memorias, el pensamiento, las emociones, quizás es demasiado, ¿no? Y cuando estudias estas cosas y te vas a otro nivel, ves que a lo mejor es efectivamente, como decía Tesla, un receptor. Esto que has dicho de Tesla lo encuentro muy interesante porque si te fijas, ¿no? Hablábamos antes de Enrique cuando escribe un libro, o tú cuando a veces como que no te sale y a veces mucho, o lo de Tesla, ¿no? Es decir, al final sería como que personas que han tenido visiones o que han hecho aportes o, ¿no? Que, bueno, pues han creado algo, sería muy interesante mirar si hay este factor en común de que todas se han sentido como sobrevenidas, ¿no? Por ese... O sea, que la información ha venido como de algún lado, ¿no? O sea, sería como... No sé, pero en este podcast estoy visualizando como al menos 10 estudios que tenemos que hacer. Porque sería súper interesante, ¿no? Decir, oye, que esto no es la experiencia de un loco que se ha fumado algo. No. ¿Sabes? Que es gente corriente, súper dispar, súper diferente, con culturas incluso distintas, que tienen experiencias como si les enchufase a alguien una información y les descargara un código, ¿no? Una información. Es muy interesante. Absolutamente. Esto. Y de hecho, si te das cuenta, nos está pasando a nosotros mismos. O sea, estamos hablando de inspiración, estamos hablando de todas estas cosas y de repente dices, aquí habría para 10 podcasts o para el tal, ¿no? Sí. Es cierto. Entonces, yo creo que lo bonito es no rehuir de lo que no... ¿Puedo demostrar que la consciencia está fuera? A ver, yo creo que hasta las experiencias cercanas a la muerte demuestran mucho, ¿no? Esto. No, pero luego te viene cualquier materialista y te contraargumenta que no, que es el oxígeno que aún queda en la actividad neuronal. Sí. Yo encuentro que son argumentos que se caen, pero bueno, obviamente hay que respetarlos. Pero es que... absolutamente todo está en tela de juicio y en cuestionamiento. Todo. ¿no? Incluso ahora tenemos a los terraplanistas, ¿no? Oye, fantástico. Fantástico, pues está muy bien, ¿no? Mientras nos respetemos. Y no, eso es importante. Pero la realidad, y yo creo que lo chulo es que el ser humano avanza. Y avanzamos siempre. Y ahora, en su conjunto, es verdad que hemos perdido muchísimas capacidades, ¿no? De concentración, pero en el conjunto somos mucho más que lo que éramos hace 100.000 años, que parece que es mucho, pero 100.000 años está aquí al lado, porque el Big Bang, la creación del universo fue hace 13.500 millones de años, que son 100.000 años comparado con 13.500 millones, muy poquito. Nada, sí. Pero somos muchísimo más ahora que hace 100.000 años. ¿Cómo vamos a ser dentro de otros 100.000? No nos lo podemos ni imaginar. No. Y yo creo que los que abogamos por esto, por empujar el que, oye, que la ciencia está bien y que no hay que abandonarla, que la medicina es súper respetable y tiene unos resultados. De hecho, yo creo que la disciplina que más ha avanzado este siglo, mucha gente dice que es la tecnología. Yo la tecnología de los 80 la conozco muy bien y de los 90 y era ya muy potente. Pero la medicina ha avanzado muchísimo. No hay que dejarla de lado, pero es que puede haber algo que te ayude, por ejemplo, en tus enfermedades a sanar mejor, que no sea solamente algo clínico. O sea, por supuesto tienes que estar bien tratado y demás, pero es que tu actitud, cómo ves la vida, la forma de pensar. No sé, el ejemplo que comentábamos antes, esa consciencia. Yo os garantizo que desde que vivo de esa manera y hago meditación y demás, yo todo el ruido mental que tenía, que no era menor, lo ordené y ha desaparecido. Y para mí eso, y vamos, yo lo trabajé muchísimo con todo tipo de disciplinas, con psiquiatría, con la psicología y demás, ¿no? Y de hecho, y lo menciono en el libro, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que las dos enfermedades más grandes que iba a haber en este siglo, y así acertado porque llevamos ya 24 años, son la ansiedad y la depresión. Entonces, bueno, si tocar todos estos temas nos ayuda para vivir de una forma en la que quitas ese miedo a la muerte de alguna manera, o por lo menos la interiorizas y dices, oye, si todos vamos a morir, pero no para decir, uy, qué yuyu, no, sino para decir, oye, pues cuando llegue ese momento quiero haber hecho de mi vida algo fantástico. Quiero haber dejado, por eso se llama el libro Y si mañana no estoy. Y si mañana no estoy,
que yo quiero haber dejado una bonita huella para que mis hijos puedan pisar sobre ella y seguir construyendo. Es lo más bonito que voy a dejar, ¿no? Mis hijos, el amor que yo haya dejado aquí, eso es lo que va a quedar. El resto se va. Sí, ahora, justo me acabo de acordar, ahora que decías de tener presente la muerte, una película, no sé si conocerás, que se llama In Time. Sí. Que va de que todas las personas tienen como un reloj vital, un código y claro, digamos que pagas con tiempo, ¿no? Sí. Vas al trabajo y al final de la jornada pues te dan pues, unos días o unas horas, lo que sea, ¿no? Y claro, en los barrios pobres la gente se le termina el tiempo y ves a uno que está caminando por la calle o corriendo hacia casa y es increíble, ¿no? El drama porque, bueno, viven al límite. Y luego están los barrios de los ricos que tienen, bueno, infinidad de años, y lo que pasa en esos barrios es que la gente apática, sin sentido vital, sin propósito, están aburridísimos, se han perdido la intensidad de vivir, o sea, porque han perdido la perspectiva de que hay un final y de que hay la muerte. Es que esto yo Totalmente. lo sentí cuando vi hay un señor que ha salido por YouTube, bueno, no sé cómo se llama, es igual, que hablaba de la inmortalidad, ¿no? De que estamos cerca a no sé cómo encontrar se la llama. inmortalidad. Bueno, Sí. es igual. Yo te lo juro, cuando lo escuché, me entró una angustia de decir, yo no quiero ser inmortal. Es que, ¿qué sentido tendría la vida si no hay un fin o una transformación o un cambio de era, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, no tendrías como, de alguna manera, inquietud para hacer las cosas, ¿sabes? Si yo soy inmortal. Entonces era como... me entró como una angustia, te lo prometo. Sí, indudablemente. Es verdad que se está estudiando muchísimo, ¿no? En la ingeniería genética y en poder alargar, porque ya se sabe lo que hace que las células mueran, ¿no? Y entonces se está investigando para intentar evitarlo. Todo lo que sea, oye, poder alargar la vida, fantástico, todo lo que sea, pero efectivamente, y hay un capítulo del libro que reflexiona de eso, que es, no importa vivir 100 años, o vivir, bueno, como vivió mi hermano 54, ¿no? O lo que importa es la intensidad con la que tú hayas vivido. O sea, tú puedes tener mucho tiempo, ¿no? De allí, pero vamos, que pase la vida y ya es de Dios. Y luego, como somos insaciables, por más cosas que hayas hecho, todo te habrá sabido a poco. Porque la vida es una chispa. Es que son microsegundos comparado con la escala cósmica. Entonces, siempre te va a saber a poco. Pero al menos ese poco que te sepa muy bien, porque puedes hacer tantísimas cosas que llénate de vida, no llénate de tiempo. Muy bien. Hostia, muy buena, muy buena, muy buena. Voy a lanzarte una pregunta que creo que tu libro viene a cubrir un poco también esa parte. ¿Quieres ponerme un poco en la piel de toda la gente que pueda estar pues acompañando a alguien que está pues, en ese tránsito o que está enfermo y que necesiten algún tipo de recurso, ¿no? Para estar al lado del familiar, el amigo, o a alguien que saben que van a perder dentro de poquito o que hay muchas probabilidades de que eso sea así? Si tuvieras que darle pues, no sé, alguna idea, algún consejo, algún recurso o alguna herramienta que digas, ¿cómo puedo aprovechar eso para facilitar ese tránsito a la persona que está sufriendo a mi lado? Pues yo creo que y esto quien lo sabe muy bien es Enrique Benito, ¿no? O la doctora Maynard que hablábamos antes, que son expertos en esto, ¿no? Yo no lo soy, ¿no? Pero de lo que yo he escuchado o de lo que yo he vivido, yo creo que no hace falta grandes recursos. Lo que hace falta es estar. Es que solo la presencia es suficiente. Es suficiente. También lo decía Pablo II. Pablo II estuvo de sacerdote, ¿no? Aparte de escritor, estuvo de capellán en el hospital de Madrid. Y entonces, claro, cuando llamaban para hablar con alguien, oiga, dígale unas palabras, decía, pero ¿yo qué le voy a decir si no le conozco de nada? No te preocupes, no te pasa. No, entonces todos los que saben de esto llegan a la conclusión de que lo importante es tu presencia. Por cierto, si tú en tu presencia, en lugar de verlo como miedo o como pena, de qué pena que se va o qué miedo, o ay, que está sufriendo, vamos a llamar, no, normalízalo, intenta transmitir esa serenidad, empezando por ti mismo, con lo cual estate tú lo más tranquilo que puedas, sabiendo el drama que es y sabiendo lo doloroso que es, intenta abstraerte para acompañar, porque tú puedes acompañar cuando tú estás bien, si tú no estás bien, no puedes acompañar. Y luego no hace falta, hay personas que, lo decía Juancho, esta persona que hablaba antes, ¿no? Decía, yo cuando dije que había detectado una enfermedad que me daban 3 meses de vida,
Claro, había gente que me llamaba, pero no sabía qué decir. Y entonces dicen disparates, dicen cosas que... ¿Te has tomado la medicación? Sí. Una amiga que siempre llama, ¿te has tomado la medicación? Sí, sí, me la he tomado. Al día siguiente me llama, Juancho, ¿te has tomado la medicación? Sí, sí, me la he tomado. Entonces, nos tendemos a poner nerviosos ante la circunstancia. No, pues vamos a normalizarlo porque es un momento precioso para el que acompaña si sabes acompañar. Y solo con la propia presencia, intentando un poco cerrar los ojos y decir qué soy y si tengo dentro amor, ¿cómo puedo entregar este amor a esta persona que estoy acompañando a marchar? Esa persona lo recibe. Porque igual que los bebés, y eso hay muchos estudios, en el vientre materno son muy perceptivos, cuando estás marchándote te vuelves muy perceptivo, aún incluso estando inconsciente. Sí, que es verdad que hay mucha literatura sobre esto. Y yo te quería preguntar, en este proceso de morir, ¿no? Que en verdad me ha gustado mucho, ¿no? La reflexión que has hecho antes de cómo vives, mueres, brutal. Pero en este proceso de morir, el perdón a uno mismo o al otro, ¿qué relevancia tiene según tu visión o experiencia? Para mí es fundamental. Pero es fundamental en el momento de morir y en el momento de vivir. Yo antes hablamos del siguiente libro, de la consciencia y demás. La única forma de lo que hablamos antes de intentar vivir el presente y el aquí y el ahora es agradecer, la gratitud, hay que trabajarla. El perdón. El perdón, y además empezando, lo has comentado muy bien, por ti mismo. O sea, perdónate a ti mismo. Si es que cuando tú estás contigo mismo, claro, cuando te recibes una crítica de fuera, esa crítica la puedes un poco tomar como, no, es que esta persona me quiere hacer daño, pero cuando viene de ti mismo es infalible. Entonces, escúchate, no te juzgues, no te recrimines, pero perdónate porque todos, es que si todos cometemos errores todos los días. Si alguien dice que no, simplemente está mintiendo. Entonces, luego te miras al espejo por la noche y dices, ¿qué he hecho mal? Pues esto no tendría que haber hecho así, o a esta persona tendría que haber hablado así. Pues pide perdón. O si yo he hecho algo mal conmigo mismo, me pido perdón. Entonces, cuando tú estás en esa última etapa, que el marcharte con todos los lazos bien cerrados, cuando tienes la oportunidad, la muerte no la queremos ninguno, eso es lógico, pero por otro lado, la muerte abrupta es un tipo, ahí no puedes hacer nada, te ha pillado y de repente incluso hay gente que ni se entera, oye, maravilloso, ¿no? O estabas durmiendo y ya es lo mejor, pues, la mejor muerte, no me he enterado de nada. O una enfermedad lenta que te llega. Eso tiene dos caras de esa moneda, ¿no? De esa enfermedad, que es una es el miedo, la angustia, el tal, que seguro que existirá y hay que intentar tratarla, ¿no? Con esos acompañamientos. Pero la otra es, tengo un tiempo para ordenar mi vida, tengo un tiempo para ordenar todo. Y en ese ordenar, de las primeras cosas es, reconcíliate, pide perdón. No importa. Y no hace falta pedir perdón de llamar a alguien y pedir perdón. Es que a veces incluso desde ti mismo, con esa energía que somos todos, porque somos pura energía, tú piensas en una persona y dices, siento el dolor que te he hecho en mí mismo. Bueno, te saltan unos lagrimones que no veas, ¿no? Pero resulta que es que la persona ha recibido esa solicitud de perdón, ¿no? Bueno. Entonces, trabajar eso es muy importante para mí. Si marcharte en paz y tranquilo, es muy bonito. Ignacio, para cerrar, te voy a devolver la pregunta de tu libro, que es que si mañana no estás, ¿cuál es el mensaje principal que quieres que perdure de ti, de tu persona? Pues si mañana no estoy, yo querría que, pues, al menos las personas que tengo cerca se acuerden de mí de una forma muy cariñosa y poco que digan, joder, qué tío más fantástico era, ¿no? Y demás, y en eso trabajo todos los días, porque sé que soy súper imperfecto, que meto la pata muchísimo, todos los días me trabajo. Vamos, yo el libro me lo tengo que leer un par de veces, porque es que... para aplicármelo. Pero de verdad, para mí sí. Y sobre todo el decir que si mañana no estoy haya dejado o haya podido transmitir eso, que la vida es maravillosa con todos los agridulces que vienen, pero que es fantástica, que aunque estés en un momento muy complicado, de todo se sale y que además te refuerza y que eres cada vez más ser, ¿no? Y si mañana no estoy, querré irme con el máximo potencial que he podido sacar de la vida, no solamente, o sea, pero no en bienes materiales o en demás, sino en pureza y en sentimiento de lo que soy, no de quién soy, sino de qué soy. Qué bueno. Me ha encantado que tu propio libro te lo hayas leído un par de veces para aprender tú mismo. Además es verdad, es que es verdad. Sí.
Oye, ha sido una charla muy, muy agradable. Espero que te lo hayas pasado tan bien como nosotros, Ignacio, porque ha sido un placer y muy, muy contento del episodio de hoy, de verdad. Ha sido fantástico. No, la verdad es que ha sido una experiencia estupenda y son de los regalos de la vida. Así que a por todas. Enorme. Muchísimas gracias. Gracias, Arada. Desde Enrique Orbera Institute enseñamos un método que está revolucionando el mundo de la salud emocional. La bioneuromoción acompaña a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia y a liberarlas de patrones inconscientes que están limitando su libertad emocional y afectando a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo a nivel personal o a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción.